Hola, buen día. Bienvenidos a esta mesa de auditoría que conduce Marcelo Pilarazzi. Hoy vamos a tener un nuevo taller de RT54, que es la continuación del que hicimos en julio. Así que bueno, bienvenido Marcelo, bienvenido Martín. Marcelo, te pido si vos continúas con la charla y bueno, gracias a todos por participar. Sí, gracias. Bueno, buen día. Gracias, Cari. Gracias, Martín Nazarro, por acompañarnos nuevamente. Yo simplemente colaboro para que estas actividades puedan suceder, así que mi función hoy es simplemente presentar a Martín, que nos acompaña nuevamente en este taller de RT54, la famosa nueva norma unificada argentina, que así como no solamente nos viene a ordenar, trae algunas simplificaciones importantes. Así que simplemente me limito a presentar a Martín Nazarro, contador público nacional y perito partidor, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo de acá de Mendoza, docente en las cátedras de Auditoría, Contabilidad Superior y Contabilidad Internacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. Martín es miembro del grupo de implementación de las NIF para pymes de la Fundación IFRS. También es miembro en Argentina de del Comité de Contabilidad del CENSIA, del Comité Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría de la Federación. Es coordinador de la Comisión de Contabilidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. Es investigador del CECIT de la Federación Argentina del Consejo Profesional en Ciencias Económicas y también es expositor en congresos y jornadas. Es panelista y coautor de artículos en revistas técnicas. Es consultor de empresas y de hecho, Martín, acabas de exponer en el Congreso del GLENIF. Así que, bueno, nada, es una persona más que autorizada para ayudarnos a transitar esta jornada con la RT54. Martín, te dejo la audiencia contigo y muchísimas gracias por tu colaboración y generosidad. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias, por la presentación. Y bueno, arrancamos esto sabiendo que es hicimos este taller en dos partes, ¿sí? La parte primera que tuvo que ver básicamente con la presentación de la norma y aspectos que tienen que ver con aspectos de medición y reconocimiento que fueron incorporándose o como novedades en este RT54 y la idea para hoy era ver algunos aspectos de presentación, de exposición, pero fundamentalmente desarrollar lo que tiene que ver con la norma de transición, es decir, cómo hacemos para ir desde RT17 o RT41 a esta RT54, ¿sí? Em, entonces, acá tenemos un poco los módulos en que habíamos dividido este taller. Y que era entonces la introducción, algunos, como dijimos, el primer módulo que es lo que ya vimos, y el segundo módulo que vamos a desarrollar ahora, que es aplicación básicamente por primera vez de la RT54, es decir, ejercicios 2025, y las dos modalidades de presentación que vamos a tener, que es el enfoque retroactivo integral o enfoque retroactivo simplificado, con una pequeña ejercitación práctica para identificar bien las diferencias, ¿sí? Bueno, esto es un poquito lo que vimos la reunión en el módulo anterior, cómo va a quedar armada nuestra estructura normativa ahora. Sí, esto es lo que teníamos anteriormente, teníamos RT41, RT17, normas de presentación como 8 y 9, y hoy en día queda todo consolidado en este RT54, incluyendo resoluciones de mesa directiva, de junta de gobierno, interpretaciones. Todo queda unificado en esta RT54, ¿sí? Destacamos que, bueno, que esta norma, y me tomo unos 15 minutitos para repasar algunos conceptos de lo que vimos anteriormente, porque lo vamos a usar básicamente en la ejercitación práctica, los vamos a estar utilizando, ¿sí? Mencionamos entonces que con esta nueva norma se aprovechó para eliminar algunos criterios poco utilizados, ¿sí? de normas anteriores, incorporación de otros conceptos o tratamientos contables que no estaban incorporados y por lo tanto a veces teníamos que remitirnos a la norma internacional. Se aprovechó entonces para hacer algunas inclusiones
Y fundamentalmente lo que hicimos hincapié en la reunión anterior es que en esta nueva RT54, que también como dijimos, sepamos que siempre vamos a referenciarnos a la RT54, ¿sí? Pero que debemos asegurarnos de que incluye los cambios de la RT59, ¿sí? Cuando surge la RT59 se produce modificación a la 54, es decir, por lo tanto vamos a hablar siempre de la 54, que es modificada por la 59. Bien, y algunos puntos que hicimos hincapié en la reunión anterior tenía que ver básicamente con que se admitieron, se comenzaron a admitir, tanto para entes pequeños, medianos y entes grandes, algunas simplificaciones o algunos criterios simplificadores o más sencillos desde el punto de vista de la técnica contable, que antes estaban limitados solamente para entes pequeños, hoy en día se aprovechó y se hizo la extensión también en algunos casos para entes medianos y entes grandes, lo cual para el día a día y para el desarrollo y para la tarea eh, contable es una herramienta interesante que tenemos que aprovechar, utilizarla. Por ahí podemos tener algunas opiniones respecto a lo que es específicamente la pureza de la técnica contable, pero bueno, lo cierto es que hoy están incorporando una norma y podemos hacer uso de estas simplificaciones para todos los tipos de entes que vamos a ver, ¿sí? Así que nuestro esquema normativo ha quedado armado de esta manera, con el marco conceptual que sigue exactamente igual, la RT54 modificada, RT26 para aquellos que aplican normas internacionales, ya sean completas o para pequeñas entidades, y RT24 para cooperativas, que eso no sufrió ningún tipo de modificación por diferentes razones, ¿sí? Vimos lo que era un poco la estructura que tenía la norma, y nosotros ahora en esta estructura que estamos viendo, lo que vamos a hacer hincapié ahora tiene que ver con este apéndice A que vemos. Nosotros en la reunión anterior vimos lo que era el título, la introducción, el título primero, ¿sí? Vimos algunos aspectos de lo que era el título segundo, normas particulares, ¿sí? De normas específicas no vimos nada. El único contenido que tiene hoy normas específicas tiene que ver con activos biológicos, es decir, lo que es actividad agropecuaria, que estaría en el título 3, y entiendo que se van a ir agregando normas específicas para sectores, ¿sí? Hoy en día el título 3 tiene básicamente actividad agropecuaria. Y vamos a hacer hincapié entonces hoy en lo que tiene que ver con normas de transición. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo debe trabajar una empresa que va a emitir su primer juego de estados contables bajo RT 54, cómo debe hacer para pasar de lo que era, de lo que venía trabajando, ya sea RT 41 o RT 17, pasarlo a RT 54, ¿sí? Entonces, bueno, me adelanto un poquito, si es necesario vamos a retroceder en algunos temas. Y acá tenemos entonces lo que es el apéndice A, estas normas de transición, ¿sí? Por supuesto que estas normas de transición van a ser utilizadas básicamente en el primer ejercicio que se aplique RT54. Después de eso ya la norma de transición pierde su utilidad, pero sí va a ser muy importante entonces en estos cierres que estamos realizando. En general, a nivel de las diferentes jurisdicciones de Argentina, el criterio ha sido la aplicación obligatoria de lo que es la RT54 a partir de ejercicios iniciados enero 2025. ¿Sí? Eso es en general. Sé que hay jurisdicciones con algunas particularidades. Si me lo quieren comentar, se los agradecería mucho. La semana pasada estuve participando en una charla para el Consejo de Corrientes, ¿sí? Creo que ellos tenían aplicación obligatoria a partir de ejercicios iniciados julio 2024. Quiere decir que, por ejemplo, en Corrientes ya los cierres 30 de junio 2025 ya estaban obligatoriamente conforme RT54. Acá en Mendoza hemos adoptado el criterio general, que es de aplicación obligatoria a partir de ejercicios iniciados enero 2025. Por lo tanto, tendríamos de manera obligatoria 31 de diciembre 2025
el primer ejercicio bajo RT54 y conforme bajo este enfoque general es que hemos desarrollado un poco lo que es esta parte gráfica, ¿sí? No sé si me quieren comentar si están desde otras provincias y cuáles han sido las políticas de adopción de esta nueva norma. ¿Alguien que se anime? A ver, desde Salta, sé que están desde Salta, han escrito en el chat. ¿Alguien que se anima a compartirlo, ya sea por Misiones? Misiones dice aplicación obligatoria para ejercicios iniciados a partir del 1 de julio de 2024 inclusive. Es lo que, criterio similar al que les comenté yo respecto de Corrientes, ¿sí? No sé si alguien más de alguna otra parte de Argentina nos comparte cuáles han sido los criterios en otras jurisdicciones. Eh, bueno, entonces, nosotros vamos a desarrollar este gráfico considerando, como les comentaba, aplicación obligatoria, ejercicios iniciados enero 2025, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la situación que podamos representar gráficamente? Que vamos a tener el periodo 2024, ¿sí? El cual ya ha sido presentado, ¿no? Es un juego de estados contables ya emitido, publicado, y que puede haber sido desarrollado conforme RT17 o conforme RT41. ¿Está bien? Y ahora tenemos el ejercicio que inicia en enero 2025, que ese obligatoriamente lo emitiríamos bajo RT54, ¿sí? Bien, Salta dice que entonces con criterio similar acá a Mendoza, de aplicación obligatoria, ejercicios iniciados enero 2025. Así que todo lo que tiene que ver con esta parte, esta representación gráfica, va a venir muy bien también para Salta porque las fechas coinciden con el criterio general. Entonces, ¿cuál es el problema que podemos visualizar o la situación que tenemos que analizar ahora? Es que tenemos que emitir el balance 2025 conforme a RT54, como acá lo hemos indicado, ¿sí? Como lo tenemos indicado acá. Y tenemos un balance anterior, el 2024, emitido bajo otro marco normativo que es RT17, RT41, ¿sí? Por lo cual, ¿qué vamos a destacar? Que acá, enero 2025, ¿sí? Como podemos ver acá, enero 2025 es la fecha de aplicación inicial, ¿sí? ¿Está bien? Enero 2025, vamos a decir fecha de aplicación inicial, que es esta que está acá abajo. Bien, el 2025 lo vamos a emitir bajo RT54 y tenemos información comparativa, que es todo esto, la información comparativa, que está bajo otro marco normativo, ¿sí? Y esta fecha de enero 2024 sería el inicio del año comparativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar nosotros ahora? ¿Qué es lo que sería esta norma de transición? Bueno, ¿cómo hacemos para pasar de acá a acá? ¿Sí? Eso es un poco lo que tenemos que realizar nosotros, visualizar ahora, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la situación? Que cuando apliquemos RT54, es decir, para el balance 2025, ¿sí? La información comparativa, recordemos nosotros que los estados contables se presentan de manera comparativa, es decir, las normas requieren que por lo menos un periodo, que va a ser presentado hacia la columna derecha, se presente de manera comparativa, ¿sí? Es decir, la misma información del año anterior. Entonces, en este caso, lo que decimos es que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Deberemos presentar reformulada toda esa información comparativa conforme esta nueva norma, conforme esta RT54. Bueno, para eso va a depender del enfoque que vayamos a adoptar y que es un poco lo que habíamos planteado, es un enfoque retroactivo, simplificado o integral, que es lo que vamos a desarrollar ahora. ¿Sí? Sabiendo y ya anticipándonos un poco de que eh, el enfoque simplificado lo que nos va a brindar es justamente una simplificación en las tareas,
¿sí? En las tareas netamente contables, tanto de reconocimiento, medición como de presentación, ¿sí? Pero va a ir en contra, por supuesto, de aquellos que pretendan una mejor calidad de la información contable que permite y que facilite la comparabilidad de ejercicios a ejercicios. Eso justamente tendremos que entender esa limitación. Entonces, por un lado, tenemos el beneficio de trabajar bajo criterios simplificadores y por lo tanto hacer este traspaso de manera más sencilla, pero con limitaciones en cuanto a la comparabilidad de la información. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a tener información comparativa conforme un marco normativo anterior, que era RT17 o RT41, y vamos a presentar este ejercicio conforme otro marco normativo distinto. Entonces, eso va a ser limitaciones en cuanto a la comparabilidad. Aquellos que adopten bajo otro enfoque, que sería reformular la información del año anterior, reformularla completamente, cosa que la información comparativa esté conforme a RT54 y la información actual también esté conforme a RT54, eso por supuesto que va a ser información que nos va a brindar mejor comparabilidad de la información contable, y es cierto que va a generar como aspecto, digamos, contrario o de ventaja, es que la dedicación para hacer eso va a ser una reformulación de todo el balance anterior. Reformularlo ahora conforme a RT54 va a implicar, por supuesto, una carga y una tarea y una dedicación en horas mucho más importantes. Entonces, la entidad que emita esta información contable tendrá que poner una balanza entre comparabilidad y mejoras en la información contable, mejor calidad en la información contable, en contraposición con mayor dedicación y tiempo para esta tarea. ¿Sí? Entonces, bueno, está planteado el caso y vamos a hacer la siguiente aclaración también, algo que comentamos en la reunión anterior, que nosotros vamos a aplicar RT54, ¿sí? Y para lo tanto nosotros habíamos dicho que cuando apliquemos en este ejercicio RT54, la condición de entidades pequeñas, medianas o grandes va a ser en función, del resultado o de los ingresos que tuvieron en este balance, en el balance anterior 2024, ¿sí? Lo que sí vamos a aclarar, y nos parece válido aclararlo acá en lo que es la parte de transición, es que la calificación de esta RT5, qué tipo de entidad voy a hacer conforme a RT54, va a ser conforme el balance publicado de este año anterior, ¿sí? En función de los ingresos y teniendo en cuenta el balance publicado, es decir, teniendo en cuenta el nivel de ingresos o el importe de ingresos conforme la normativa anterior que se utilizó, si RT17 o RT41. Quiero decir, no va a ser necesario que hagamos una reformulación inclusive de los ingresos para ver qué tipo, es decir, conforme RT54, para ver qué tipo de entidad voy a hacer en el 2025. Sino simplemente lo que dice la norma es, en este año de transición, tomemos el balance publicado de 2024, observemos cuántos son los ingresos y conforme ese ingreso, aún estando en un marco normativo anterior, el que va a determinar qué tipo de entidades vamos a hacer para el ejercicio de aplicación inicial de RT54. Bien, bueno, seguimos. Bien, a ver. Bueno, entonces, los pasos que vamos a tener que desarrollar nosotros como entidad emisora, ¿sí? Ya me pongo del lado en este caso nos vamos a poner del lado de la empresa, ¿sí? No del lado de la auditoría, vamos a estar del lado de la empresa, que es quien va de alguna manera tomar las decisiones y la que es responsable de la emisión de estos estados contables. Por supuesto que estas decisiones que tome y lo que es la definición de las políticas contables y definir el enfoque con el que va a trabajar, por supuesto que tendrá que ser comunicado a los auditores para que, en todo caso, el auditor de este estado contable conforme a RT54 verifique justamente que se han cumplido con las políticas y con el enfoque adoptado. Bien, entonces, si bien la decisión es puramente desde el lado de la empresa,
comunicar a los auditores para verificar que justamente el enfoque adoptado esté conforme a lo que requiere la RT54. Bien, los pasos, ¿cuáles serían? Paso número 1 sería definir las políticas contables con las que va a trabajar la entidad bajo este nuevo marco normativo que es RT54. ¿Qué quiere decir definir las políticas contables? Bueno, nosotros en la reunión anterior destacamos las políticas contables más importantes y que generaban mayores cambios respecto a lo que era el marco normativo anterior, ¿sí? Entre ellos, como para destacar, hablamos de la posibilidad de medir los bienes de cambio, tanto para entidades pequeñas, medianas y grandes, al costo histórico, costo de última compra o costo de reposición, ¿sí? Esto sí es realmente novedoso, porque establece la posibilidad de medir bajo cualquier criterio a todo tipo de entidades, ¿sí? Antes había limitaciones y era solamente algunas opciones para lo que son las normas, lo que son para entidades pequeñas. Hoy en día los criterios son para todo tipo de entidades, los mismos criterios en cuanto a criterios de medición de bienes de cambio. Otro cambio importante tenía que ver con los costos de venta. El costo de venta hoy puede ser determinado, independientemente del tipo de entidad, puede ser determinado por costo de reposición, ¿sí? O por diferencia de inventario. Sabiendo las limitaciones en la información contable que tiene la diferencia de inventario, hoy en día está permitido incluso para las grandes entidades o el resto de entidades trabajar el costo de venta bajo diferencia de inventario. Eso también ha sido en algún punto criticado porque bueno, hay algunas limitaciones a la información contable que nos brinda este criterio, pero hoy en día lo cierto es que está en la norma y lo podemos utilizar. Entonces, definir las políticas contables, ¿sí? Tiene que ser la entidad, entonces, tomar decisiones respecto de qué políticas contables va a adoptar conforme a la RT54 y vamos a ver que estas políticas contables las vamos a clasificar en dos tipos de cambios en las políticas contables, ¿sí? Una vez definidas las políticas contables, lo que tendrá que hacer es definir el enfoque retroactivo. Es decir, el enfoque siempre va a ser retroactivo, ¿sí? Lo que sí podrá hacer bajo un enfoque simplificado o bajo un enfoque integral, ¿sí? Que ya dijimos un poco los beneficios, los pros y los contras de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, comienza el ejercicio, ¿sí? O en realidad, como hemos comentado en cursos anteriores, lo ideal hubiese sido que desde el 2024 inclusive, la empresa hubiese ido identificando posibles cambios y posibles impactos contables y ya hubiese ido definiendo una política contable. Hoy en día, ya en el 2025, ¿sí? Estas decisiones ya tienen que haber sido tomadas respecto a la política contable y lo que puede quedar por definir en todo caso es con qué enfoque va a presentar esta información contable. Con un enfoque retroactivo, simplificado o integral. Vamos al primer punto que tiene que ver con, sé que esta parte puede ser un poquito tediosa porque es la parte más teórica, pero después ya nos vamos a los aspectos más prácticos con algún asiento contable que por ahí es mucho más familiar para uno. Respecto a lo que son los cambios en las políticas contables. Decisiones que tiene que tomar la empresa respecto de la política contable a aplicar conforme RT54, para lo cual van a existir o vamos a hacer una clasificación de dos tipos de cambios. El cambio de tipo 1 y el cambio de tipo 2. ¿Sí? ¿Cuáles serían aquellos cambios en las políticas contables como consecuencia de aplicar la RT54, pero que vamos a denominar cambios de tipo 1? ¿Sí? Son cambios de criterios de política contable que no podrían haberse efectuado aplicando la norma anterior, ¿sí? Quiere decir que hoy la norma me permite aplicar ese criterio y la norma anterior no me lo permitía, ¿sí? Entonces, ¿qué sería este? Sería un cambio en la política contable de tipo 1, ¿sí? No sé si alguien puede dar algún ejemplo. Tenemos dos ejemplos ahí para mencionar. Si alguien se anima a plantear algo, sería, hoy la norma me permite hacer algo que antes no me lo permitía. Entonces, adopto este criterio, que sí me lo permite, supongamos la RT54 ahora,
Antes no me lo permitía, entonces este cambio es un cambio de tipo 1. ¿Y para qué sirve clasificarlo en tipo 1 o tipo 2? Bueno, porque fundamentalmente lo importante es que los cambios de tipo 1, es decir, aquellos que los aplico porque ahora sí la norma me lo permite, la entidad no va a estar obligada a justificar que el cambio o este nuevo criterio, ¿sí?, me produce mejor información contable que lo que me producía la norma anterior o el criterio contable establecido en la norma anterior, ¿sí? Estos cambios en la política contable de tipo 1, entonces, no requieren que la empresa justifique la mejora en la información a partir de este cambio, ¿sí? Esos son los cambios de tipo 1. Y por lo tanto nos anticipamos un poquito y decimos, bueno, entonces los cambios de tipo 2, ¿cuáles son? Los cambios de tipo 2, ¿sí?, son aquellos cambios que voy a hacer ahora, pero que incluso la norma anterior sí me los permitía, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿y por qué lo vas a hacer entonces? Si la norma anterior te lo permitía y no optaste por ese criterio y lo vas a hacer ahora justamente con la RT54, bueno, esos son cambios en la política contable de tipo 2 y la diferencia que hay es que me voy a ver obligado, la entidad preparadora de estos estados contables, se va a ver obligada a justificar que el nuevo criterio, ¿sí?, produce mejoras en la información contable respecto a lo que eran los criterios anteriormente utilizados, ¿sí? Bien, entonces, ejemplo, a ver, ¿quién se anima a dar algún ejemplo de cambios tipo 1 o cambios tipo 2 en la política contable? ¿Qué se acuerdan? Por ejemplo, de algo que estuvimos charlando recién respecto de bienes de cambio, ¿sí? Se incorpora la posibilidad de medir, supongamos, este, el costo de venta por diferencia de inventario para una entidad grande o para el resto de las entidades, ¿sí? Eso, si la entidad dice, yo voy a comenzar a trabajar el costo de venta a partir de ahora por diferencia de inventario. Bueno, está bien, ¿te lo permite la RT54? Sí, sí me lo permite. Bien, anteriormente, ¿te lo permitía la RT17 o la 41? No, no me lo permitía. Era necesariamente por el costo de venta representaba el costo de reposición de lo que yo vendía. Bueno, entonces, como ahora te lo permite y vos vas a esa política contable, ese es un cambio de tipo 1. Es decir, lo puedo aplicar ahora porque ahora me lo permite, antes no. Entonces, ese cambio en la política contable no va a requerir que justifique que este cambio en la política va a brindar mejoras en la información contable respecto a lo que venía trabajando, ¿sí? Ese es un ejemplo que creo que de hecho se va a utilizar mucho esto. Entiendo que la medición por diferencia de inventario es una política contable que de alguna manera, y entiéndase bien esto que voy a decir, y luego de haber visto muchos estados contables y demás, yo creo que incluso para quienes trabajaban, empresas que trabajaban bajo RT17, yo creo que en el fondo seguían trabajando por diferencia de inventario, aún así la norma no lo permitiera, pero entendían, bueno, que no habían diferencias significativas respecto de algún otro criterio de medición o de reconocimiento del costo, ¿sí? Por eso creo que esta nueva política contable, que es el costo de venta por diferencia de inventario, va a ser realmente utilizado y de alguna manera les va a permitir a muchas empresas, no digo a todas, pero sí a muchas, sincerizarse en la política contable que realmente venían utilizando, ¿sí? ¿Qué tendrán que hacer? Bueno, tendrán que identificar que la política contable a partir de ahora es determinar costo de venta por diferencia de inventario y no tendrá obligación de justificar, entonces, como dijimos, que esto va a representar una mejora en la información contable, ¿sí? Podemos leer entonces algún ejemplo, el ejemplo número 1. Dice, en la fecha de aplicación inicial, ¿sí?, RT54, si estamos hablando del 2025, la empresa califica como una entidad pequeña. Está viendo, somos una entidad pequeña. De acuerdo a la RT41, es decir, en el ejercicio 2024, el inmediato anterior, la empresa calificaba conforme a RT41 como un ente mediano. ¿Está bien? Como dijimos también en la reunión anterior, es muy posible que muchas empresas que conforme RT41 eran entes medianos,
pasen a ser entidades pequeñas en la RT 54, ¿sí? Lo cual entonces eso también les va a permitir y les va a abrir un abanico de posibilidades o de políticas contables que antes no estaba permitido por ser una entidad mediana en la RT 41. Un ejemplo, un ejemplo es que si yo era un ente mediano en la RT 41, tenía que aplicar el método del impuesto diferido sí o sí para el reconocimiento de activos pasivos y de impuesto a las ganancias. Bien, si yo llego a ser un ente o era un ente mediano y paso a ser un ente pequeño, hoy en día en la RT 54 no estoy obligado a aplicar el método del impuesto diferido si soy una entidad pequeña. ¿Sí? Entonces, aquello que era una mediana y pasa a ser una pequeña, ¿sí? Eh, puedo optar entre dos políticas contables. La del método del diferido, con la que venía trabajando, o bien comenzar a aplicar a partir de ahora el método de registración tradicional del impuesto, que es cargar a resultado el impuesto que surge de la declaración jurada de ganancias. Nada más, ¿sí? Entonces, ante esta situación, la entidad emisora de estos estados contables tendrá que definir esa política contable. Recuerden que dijimos, paso número 1, definir la política contable. Bueno, ¿cuál va a ser la política contable? Va a ser, en este caso, que adopta la empresa, que creo que es lo que mayormente van a realizar, es decir, bueno, dejo de aplicar el método del impuesto diferido. ¿Por qué? Porque soy una entidad pequeña y la norma hoy en día no me lo requiere para este tipo de entidades, ¿sí? Entonces creo que dice, la entidad opta por no aplicar el método del impuesto diferido, ¿sí? Un cambio que no podría haberse efectuado aplicando las normas anteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debe analizar la empresa? Bueno, lo que va a analizar y que finalmente va a decir es que va a considerar que tal cambio, ¿sí? Es un cambio de tipo obligatorio en la política contable. Y por lo tanto, indicaremos eso y no vamos a justificar que esto brinde mayor o mejor información contable, ¿sí? Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo, el ejemplo número 2 que podemos dar, recuerden, ejemplos de cambios en la política contable de tipo 1, cambios que se producen porque aparece la NUA, aparece esta RT54, si no la entidad no lo podría haber hecho. Bien. Lo que decimos es, un tipo de entidad, ¿sí? Que conforme la RT54 sigue siendo la misma categoría, supongamos, sigue siendo el resto de entidades, sigue siendo una entidad grande. Van a haber casos, por supuesto, de eso, que eran empresas grandes que eran conforme a RT17, y hoy en día van a seguir siendo el resto de entidades, es decir, entidades grandes. ¿Cuántos casos creemos que va a estar dentro de estos parámetros? Y aproximadamente el 1%, 2% de las entidades podrán encuadrarse en esta situación, ¿sí? Dice, ¿qué opciones tenemos? Bueno, esta resolución técnica, ¿sí? La 54, permite medir bienes de cambio en función al criterio que es última compra, costo de la última compra. Es decir, yo mido mis bienes de cambio a costo de la última compra. Bien, sin embargo, la RT17 no daba la posibilidad de medir a costo de última compra. El único criterio de medición establecido, criterio general para los bienes de cambio, era costo de reposición, ¿sí? Entonces, si una entidad que era grande conforme a RT17, ¿sí? Que aplicaba RT17 porque era una entidad grande y hoy sigue siendo el resto de las entidades en RT54, se le abre la posibilidad y aparece un nuevo criterio que es el de entonces medir sus bienes de cambio a costo de última compra, ¿sí? Entonces, si la entidad dice, no voy a medir más mis bienes de cambio a costo de reposición, sino que voy a respetar costo de última compra, por ejemplo, con el fin de adecuarse o alinearse con políticas fiscales, ¿sí? Que sería el ejemplo, entonces eso, la entidad sería un cambio obligatorio en la política contable. ¿Por qué? Porque antes no me permitía medir a costo de última compra y ahora sí. Como ahora me lo permite, ¿sí? Entonces indicaré que este cambio en la política contable es de carácter obligatorio y no va a tener que justificar entonces que este cambio brinda mejor información contable que la política contable anterior, ¿sí? ¿Se entendió entonces? Vamos a pasar a la número 2, pero les pido que me den un segundo que
me estoy quedando sin batería. Un minuto. Bien. Bueno, a ver. Bien, los escucho. Un poquito también la idea en estos talleres es compartir un poco la visión que uno tiene y con la que ustedes tienen, a ver cómo nos vamos retroalimentando, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna visión sobre esto? Martín, me parece que acá el punto es que la norma viene a simplificar o a poner un poquito blanco sobre negro lo que ya venía pasando. Me parece que viene a transparentar un poco y a simplificar en ese sentido, sobre todo, por ejemplo, tema bienes de cambio, que es lo que vos decís. Muchos ya aplicaban lo que era costo por diferencia de inventario. Sí, completamente. Yo creo que en muchos casos se han incorporado eh, prácticas contables que se venían realizando, han sido incorporadas en esta norma. Eh, yo creo que de alguna manera para el auditor, haciendo hincapié que tiene que ver con un taller de auditoría, para el auditor esto creo que es importante, dado que la tarea del auditor va a ser básicamente analizar que lo que ha hecho la empresa esté conforme a un marco normativo, ¿sí? Después podemos analizar si ese marco normativo brinda una calidad de información contable superior o inferior a lo que teníamos, pero ¿Mm? dado el rol del auditor, sí es simplemente verificar que la empresa ha estado en línea y ha cumplido este parámetro que sería, en este caso, la RT54, por lo cual yo creo que desde el punto de vista del auditor, para nosotros es importante esto, ¿sí? Estas simplificaciones o estas incorporaciones que veíamos en la práctica contable, pero por ahí no estaba tan reflejado en la normativa. Así que desde ese lado, yo creo que es muy importante el cambio. Sí, en todo caso, podemos analizar luego, pero que es otro el enfoque, es otro el análisis, de ver si esto genera mejor información contable o aumenta Claro. la calidad de información o no, ¿sí? Ujú. Eh, de todas maneras, lo que tenemos que destacar acá es que siempre podemos subir, ¿sí? Siempre podemos subir, me había quedado sin video, siempre podemos subir en cuanto a la calidad de información contable. Quiero decir, esto no significa que todas las entidades tengan que aplicar la determinación, supongamos, del costo de venta por diferencia de inventario, ¿sí? No es que sea obligatorio para todas. Aquellas que quieran seguir trabajando bajo la misma metodología o bajo el mismo criterio de la RT17, será completamente permitido hacerlo, ¿sí? Aquellos que entiendan o den ciertas prioridades o en la balanza eh, desean incorporar otro criterio, como puede ser diferencia de inventario, con el fin de agilizar un poco las tareas, simplificar un poco el desarrollo, entendiendo que puede disminuirse la calidad de información contable, hoy en día en la norma está permitido y el rol de la auditoría para mí es importante. ¿Sí? De un enfoque puramente de la auditoría creo que es válido, y sí tenemos que tenerlo muy presentes en el día a día. Bueno, y los cambios de tipo 2, ¿sí? Los cambios de tipo 2 que vamos a ver nosotros, son aquellos entonces que la norma anteriormente sí me contemplaba, ¿sí? Y un poco aprovechando esta etapa de transición, ¿sí? Decidimos hacer un cambio en la política contable, para lo cual, si bien ya me lo permitía, lo decido hacerlo ahora. Por lo tanto, esto va a ser un cambio voluntario en la política contable y me veré obligado entonces a justificar, ¿sí? Que el nuevo criterio produce mejor información que el aplicado conforme con el que venía trabajando anteriormente, ¿sí? Ejemplos, ¿sí? Ejemplo número uno. Se trata de una entidad pequeña conforme RT54 y conforme RT41 también éramos un ente pequeño. Bien, entonces no hemos cambiado en esa categoría.
Si antes la empresa lo que hacía era segregar los componentes financieros, ¿sí? Que era algo optativo para ello, porque al ser una entidad pequeña también podía trabajar sin la segregación de los componentes financieros, y que como consecuencia de RT54 diga, quiero hacer un cambio en esta política contable, quiero irme a este criterio y dejar de segregar los componentes financieros, ¿sí? Dado que antes, si bien los segregábamos y teníamos una mejor información contable, entendíamos que eh, esto representaba una tarea importante, y que hoy en día, mostrándolo de otra manera, podemos brindar algunos otros análisis o mejor información. Entonces, en ese caso, la empresa, entidad pequeña que segregaba los componentes financieros antes, ahora los va a dejar de segregar, ¿sí? Tendrá que justificar la mejora en la información, ¿sí? Y por lo tanto, entonces va a ser un cambio de tipo 2 en la política contable, es decir, un cambio voluntario en la información, ¿sí? Como auditores, ¿qué deberemos nosotros? Y acá tal vez esté un poquito más complicado el rol del auditor, porque deberemos, en primera medida, identificar que hay un cambio en la política contable, ¿sí? Y que haya sido correctamente aplicado. Número 2 es verificar que esté correctamente informado que el cambio es de tipo voluntario, ¿sí? Y número 3, validar justamente la nota en donde va a mostrar la empresa la mejora en la información, y de alguna manera corroborar o obtener evidencia de que efectivamente este cambio en la política contable va a representar una mejora en la información. Creo que ahí es la parte más débil que vamos a tener nosotros como auditores, ¿sí? Pero bueno, entender que deben darse estos pasos para este cambio voluntario en la política contable, ¿sí? Un ejemplo número 2, ¿sí? Un ejemplo número 2 podría ser: soy una entidad pequeña, conforme RT54, ahora en el 2025, y en el ejercicio anterior era una entidad mediana, ¿sí? Entonces dice, esta resolución técnica de RT54 permite aplicar el modelo de la reevaluación, ¿sí? Es decir, los bienes de uso los puedo medir al modelo de la reevaluación, que sería medir a valor razonable. Bien. Y en las normas anteriores también me permitía este criterio, ¿sí? Yo antes podía medir bienes de uso tanto para entidades pequeñas, medianas o el resto, podía aplicar criterio de medición para bienes de uso, costo menos depreciación o el modelo de valor razonable, ¿sí? Hoy no hay un cambio, es decir, esos mismos criterios de medición se mantienen para los bienes de uso en este RT54, y si la entidad en este ejercicio de aplicación inicial decide dejar de aplicar costo menos depreciación y comienzo a medir mis bienes de uso a valor razonable, ¿sí? Dado que anteriormente también me lo permitía la norma, bueno, este cambio es un cambio voluntario en la política contable, ¿sí? Tendrá que identificar el cambio en la política, identificar que es de tipo voluntario, es decir, un cambio de tipo 2, ¿sí? Y justificar las mejoras en la información que esto va a producir. ¿Está bien? Entonces, volviendo un poco a estos pasos, como veíamos abajo, era primero definir la política contable que vamos a hacer. Una vez que yo ya sé cómo vamos a medir mis activos, pasivos y resultados, ¿sí? Y elementos del patrimonio neto, ya he definido la política contable. Definida esa política contable, tendré que clasificarla. Cambios en la política contable de tipo 1, ¿sí? Que son obligatorios, o de tipo 2, ¿sí? Y allí deberé justificar o no, dependiendo de qué tipo de cambios en la política contable es, si es voluntario u obligatorio, y justificar justamente las mejoras en la información. Habiendo definido las políticas contables, ¿sí? Vamos a definir con qué enfoque voy a elaborar y presentar estos estados contables 2025 conforme RT54, ¿sí? Para lo cual hay dos enfoques, el simplificado y el integral. Cada uno tendrá sus ventajas y desventajas. Nosotros ahora los vamos a presentar, ¿sí? Y cosa que nos quede el resto de este taller para la parte práctica, ¿sí? No sé, Karina, consulto, no sé si avanzamos directamente con las 2 horas o hacemos un pequeño break de 5 minutos cuando terminemos esta parte teórica para la parte práctica. ¿Cómo Yo creo que lo organizamos? por vos diría que hagas un break de 5 minutos.
Bueno, Como dale. quieras vos, pero si vos preferís que sea de corrido, no hay ningún problema, como vos lo defines. Bueno, ahí terminamos esta parte introductoria o más que nada teórica y lo definimos, ¿sí? Dale, perfecto. Bien, entonces, definimos las políticas contables, ahora vamos a definir el enfoque con el que vamos a encarar esta presentación de estados contables, ¿sí? Dos enfoques, los dos son retroactivos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que de alguna manera vamos a tener que ir a trabajar retroactivamente, es decir, a aplicar RT54 cuando ya habíamos trabajado con RT17, ¿sí? Entonces, el enfoque integral, ¿qué significa? Básicamente para decirlo de manera sencilla, el enfoque retroactivo integral significa que el balance 2025 que vamos a presentar, ¿sí? Como así también la información comparativa que vamos a brindar en ese balance 2025, que va a ser el balance 2024, absolutamente todo tiene que estar conforme a RT54, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si bien el año pasado, en el 2024, emitimos un juego de estados contables respetando la RT41 o la RT17, hoy deberíamos reexpresar, ¿sí? Toda esa información respetando la RT54, ¿sí? Es decir, emitir la información comparativa 2024 y el estado actual, el periodo actual 2025, siempre como si siempre hubiese existido la RT54. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que tenemos acá en la presentación? Dice, observen, enfoque integral, dice, al inicio del año comparativo, ¿sí? Al inicio del año comparativo. Si nos vamos a esta representación gráfica, ¿sí? El inicio del año comparativo es este. Esto es 2024, vamos a poner así, ¿sí? Este es 2025. Entonces digo, si bien voy a emitir mi juego de estados contables 2025, tengo información comparativa que va a ser 2024. El enfoque integral me va a requerir no solamente que la información 2025 esté en RT54, sino que la información 2024 también esté en RT54, lo cual va a requerir que esta información, que el inicio del año comparativo también esté conforme a RT54. Y acá, a ver si alguien puede participar y me da alguna explicación de por qué, si yo digo el 2025 conforme a RT54 y dado el enfoque integral de esta aplicación retroactiva, el 2024 también está conforme a RT54, ¿por qué tengo que al inicio del año comparativo dejarlo en RT54 también? ¿Quién lo puede analizar desde ese lado? A ver, ¿alguna idea? Para que yo pueda determinar el resultado del ejercicio de la información comparativa del año 2024, conforme a RT54, yo tendré que identificar una diferencia entre el patrimonio de cierre del 2024 conforme a RT54 y el patrimonio de inicio, ¿sí? También conforme a RT54. Entonces, para que toda la información comparativa esté conforme a RT54, yo voy a tener un patrimonio de cierre que va a estar presentado en el estado de situación patrimonial, ¿sí? Pero tengo que tener información respecto a un patrimonio de inicio que va a estar en el estado de evolución y la diferencia entre esto y esto va a ser el resultado del ejercicio. Como el patrimonio de cierre va a estar en RT54 y el patrimonio de inicio va a estar en RT54, la diferencia va a ser el resultado del ejercicio 2024 también conforme RT54. ¿Sí? Entonces, el enfoque integral significa que el 2025 en RT54, el 2024 en RT54, para lo cual voy a requerir entonces, además, que el inicio del 2024, es decir, el inicio del año comparativo, esté conforme a RT54. ¿Sí? Entonces, a ver.
Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, enfoque integral. Al inicio del año comparativo, no estoy diciendo al inicio del 2025, ¿sí? No estoy diciendo al inicio del ejercicio de aplicación inicial, estoy diciendo al inicio del año comparativo, si fíjense en lo que voy a tener que retrotraerme, ¿sí? Para este enfoque integral. Dice, reconocer activos y pasivos conforme RT54, ¿sí? Quiere decir, si ponemos fechas, el 31 de diciembre del 2023, los estados contables que emití el 31 de diciembre de 2023, el activo y el pasivo de ese balance tendrá que estar determinado conforme RT54. Por lo cual, un poco en las charlas que yo venía dando, incluso desde el año pasado, ¿sí? Incluso el año pasado, ya anticipábamos que, si bien la aplicación inicial era 2025, dependiendo del enfoque con el que se iba a realizar justamente esta transición, ¿sí? El balance 2023 era muy importante que ya fuera identificando la política contable y que por lo menos extracontablemente fuera identificando el activo y pasivo de cierre de diciembre de 2023, porque sería útil para este momento, ¿sí? En la medida que aplicara este enfoque integral retroactivo, ¿sí? Entonces, al inicio del año comparativo, todos los activos y pasivos van a estar en RT54. Voy a utilizar la RT54 para medir todos los activos y pasivos ahora ya al cierre del 24 y al cierre del 25, por supuesto, y utilizar la RT54 para medir y reconocer todas las partidas anteriores, ¿sí? ¿Qué va a implicar esto? Conforme lo indicado, que en el apartado anterior, voy a exponer en el patrimonio neto de inicio, es decir, dentro de lo que es el estado de evolución, voy a presentar de manera comparativa toda la información, inclusive el patrimonio neto de inicio del año comparativo va a estar en RT54, ¿sí? Esto va a implicar adecuar toda la información comparativa, ¿sí? Y exponer en nota las principales partidas que fueron afectadas por los cambios en los criterios, identificando, ¿sí? Y distinguiendo los cambios en estas políticas contables si son requeridos o obligatorios o si fueron voluntarios, como explicábamos recién, ¿sí? Entonces, este es el enfoque retroactivo integral. Bien, si lo vemos gráficamente, entonces, lo que estamos diciendo es que acá tengo que arrancar desde acá, justamente, ¿sí? Voy a marcar. Tengo que arrancar desde este momento con el RT54, que sería, ¿qué sería esto? Esto sería 31 de diciembre de 2023, ¿sí? Que sería, o dicho de otra manera, inicio del 2024, es decir, 1 de enero de 2024. Tengo que trabajar desde acá, reexpresar todo el 24 a RT54 y medir 2025 conforme a RT54. Ese es el enfoque, entonces, dentro de lo que es la norma de transición, el enfoque retroactivo integral. ¿Qué me va a brindar esto? Me va a brindar mayor comparabilidad, dado que voy a estar comparando la información comparativa respecto a lo que es el 2025 y van a estar todos desarrollados bajo el mismo criterio contable, ¿sí? Bajo las mismas políticas contables, ¿sí? Entonces, la comparabilidad que me va a brindar este enfoque va a ser superior, me va a brindar mejor calidad de la información contable, y el aspecto o la desventaja es que esto va a implicar justamente una reexpresión, y digo reexpresión, por supuesto, indicando que tenemos que trabajar conforme lo indica la RT54, es decir, tenemos que adaptarlo completamente a la RT54, ¿sí? Habiendo ya trabajado en su momento oportunamente conforme otro marco normativo. Bien. ¿Y cuál sería el otro enfoque que nos queda pendiente entonces? El enfoque retroactivo simplificado es el que dice, ¿sí? Ya no a la fecha, ya no dice a la fecha de inicio del año comparativo, sino que lo que dice es en la fecha de aplicación inicial, ¿sí? La fecha de aplicación inicial o el ejercicio de aplicación inicial es 2025, entonces lo que me pide es, bueno, determiname activos y pasivos, ¿sí? Al 31 de diciembre del 2024, pero sí conforme RT54. Entonces, acá
lo que tenemos que destacar, si bien parecen similares las presentaciones, acá dice en la fecha de aplicación inicial. Bien, mientras que en la aplicación retroactiva dice al inicio del año comparativo. Entonces, en este caso, el simplificado lo que me dice es balance 2025, ¿cuál es la fecha de aplicación? 2025. Inicio del 2025, es decir, 31 de diciembre de 2024, conforme RT54. Bien, y utilizaremos entonces la RT54 para medir todos los activos y pasivos y poder presentarlas presentarlas conforme RT54. Ahora, ¿qué va a implicar esto? Pero antes de ver lo que va a implicar esto, me gustaría que vayamos a esta representación gráfica, ¿sí? Fíjense que ya no marcamos, eh, ya no marcamos este como el importante en el que voy a trabajar, sino lo que hago ahora es comenzar a trabajar en la fecha de aplicación, inicial. Lo que me dice es, determina activos y pasivos al inicio del 2025. Esto es 2025. Tengo que trabajar al inicio de esta fecha, ¿sí? Fecha de aplicación inicial. ¿Qué va a implicar esto? ¿Qué va a implicar esta tarea entonces? ¿Qué va a implicar? Como dijimos, trabajar solo con la fecha de inicio 2025 y determinar activos y pasivos. ¿Qué consecuencia va a tener? Bueno, dice, vamos a adecuar la información comparativa. En el enfoque anterior, la información comparativa quedaba íntegramente adecuada a la RT54. Sin embargo, yo ahora no lo puedo hacer eso. Y la única información comparativa que voy a poder adaptar va a ser solo la del estado de situación patrimonial, ¿sí? Entonces, solo el estado de situación patrimonial es aquel que voy a poder presentar de forma comparativa RT54 con RT54, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, esto va a implicar adecuar no toda la información comparativa, porque voy a estar imposibilitado de hacerlo, y lo que sí voy a adecuar va a ser entonces solamente el estado de situación patrimonial. ¿Y qué voy a hacer con el resto de los estados? ¿Sí? Bueno, y acá habían dos planteos posibles. No sé si recuerdan ustedes cuando se ajustó por inflación por primera vez allá en los ejercicios 2018. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se hizo con información comparativa para aquellos que trabajaban eh, con ese método simplificado también que teníamos? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue cómo presentábamos la información comparativa? ¿Quién se acuerda? Bueno, lo que se hizo en su momento es que se presentó información comparativa en el estado de situación patrimonial, ¿sí? Por supuesto, reexpresada, pero no se presentó información comparativa en el resto de los estados, ¿sí? Después, en todo caso, lo van a saber memorizar y recordar. En este caso, se podría haber adoptado esa misma política, sin embargo, va a ser otro el enfoque, ¿sí? Va a ser otro el enfoque que se ha dado a este método simplificado. ¿Qué es lo que es? Presentamos información comparativa reexpresada conforme RT54, ¿sí? En el estado de situación patrimonial, y el resto de la información comparativa en el estado de resultado, en el estado de evolución y en el F, la información comparativa se presenta, pero se presenta tal como fue publicada en el balance anterior, ¿sí? Es decir, conforme el marco normativo anterior. Es decir, no vamos a adecuar la información comparativa a la RT54. ¿Por qué? Porque no hicimos un trabajo previo, que era comenzar a adecuar la información desde el inicio del año comparativo. ¿Está bien? Tendremos que, cuando apliquemos este enfoque, tenemos que exponer en notas el efecto que va a generar esto, ¿sí? En cuanto a la información comparativa y el efecto en los saldos iniciales
del estado de evolución. Bien. Luego, por supuesto, tendrá que indicar los cambios en las políticas contables, identificar si esos cambios son voluntarios u obligatorios. ¿Sí? Sí puede ocurrir, lo pongo como una excepción, es que la entidad pueda aplicar a un rubro específico, ¿sí?, criterios del enfoque integral. Es decir, tenemos dos grandes enfoques, lo que es el enfoque retroactivo integral, que vimos recién, y el simplificado que estamos viendo ahora. ¿Sí? En el simplificado, la norma me permite que para algún rubro específico pueda darle un tratamiento de adecuación integral conforme a RT54, lo cual no va a implicar abandonar este enfoque simplificado, sino que siempre va a ser trabajar bajo este enfoque simplificado. ¿Qué va a implicar esto? Bueno, el enfoque simplificado entenderíamos que sería más sencillo de aplicar, implicaría menos tareas, porque las políticas contables no tengo que retrotraerme hasta el 31 de diciembre de 2023, sino simplemente me voy a retrotraer al 31 de diciembre de 2024 como fecha de inicio de la aplicación inicial. Y la limitación es que tendremos que detallar en notas justamente que hay limitación en cuanto a la comparabilidad, porque los resultados, ¿sí?, van a estar en marcos normativos distintos, porque el F va a estar desarrollado en marcos normativos distintos y pueda generar algún impacto, y el estado de evolución también va a tener bajo marcos normativos distintos. ¿Sí? Entonces, si lo vemos gráficamente, entonces lo que decimos es prestar atención a la fecha de aplicación inicial de RT54 con el que vamos a trabajar, y por supuesto el resultado del ejercicio 2025 sí va a estar en RT54. Bueno, bien, hasta acá entonces lo que teníamos pensado para hoy desde lo teórico, y me gustaría a mí que entonces, si nos tomamos 5 minutos, retomamos con la parte final, que ya está compartido a Karina el material. He compartido, Karina, un PDF que tiene todas las presentaciones del taller anterior, más esto que estamos viendo ahora, más uno Bien, separado, perfecto. que es un PDF que es el desarrollo práctico de esta aplicación inicial, haciendo comparación entre los dos enfoques, el simplificado y el integral. ¿Sí? Martín, no te entendí. ¿Hacemos un break entonces? Cortemos 5 minutos, porfa. Listo, ¿Ah? perfecto. Después al final les contamos un poquito el tema del material, todo. ¿Listo? Así no Listo, hacemos un pequeño corte ahora de 5 minutos y retomamos ya con la parte práctica para dar por concluido el taller. ¿Sí? Perfecto, listo. Nos Dale, tomamos Martín, un receso de 5 perfecto. minutos. Gracias, Martín. Gracias. Excelente. Bueno. eh, Ahí ya está bueno, voy a habilitada la compartir. grabación, Martín. Bien. Bueno, entonces ahora voy a compartir. Bueno, esto es lo que he compartido también, Karina, en PDF, esta parte práctica.
de lo que vamos a ver de los dos enfoques, ¿sí? Perfecto. Es el mismo caso y lo vamos a trabajar de manera comparativa entre lo que es el enfoque integral y el enfoque simplificado, ¿sí? Bueno, entonces, un poco lo que es la introducción a este caso es que la empresa nace o comienza su actividad en el año 2023, ¿sí? Y durante el 2023 y el 2024 aplica RT41 para entes medianos, ¿sí? Y en el año 2025 entonces tiene que aplicar por primera vez RT54 con la particularidad de que pasa a ser una entidad pequeña. ¿Sí? Es decir, era ente mediano en el 23 y en el 24 conforme RT41 y ahora va a aplicar RT54, verifica y queda categorizado como una entidad pequeña. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el 2024? Bueno, es comprender que vamos a tener que definir la política contable con la que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, dentro de la política contable, lo que la entidad ha analizado y dice que en los años 2023 y 2024, al quedar calificada como una entidad mediana, aplicaba obligatoriamente el método del diferido, ¿sí? Por un lado. Y además contabilizaba previsiones por hechos contingentes cuando eran altamente probables. Es decir, esto era la política contable que se establecía para entidades medianas o entes medianos de RT41. Es aplicar el método del diferido y además reconocer previsiones por hechos contingentes cuando fuesen altamente probables, además de que fuesen cuantificables y demás, ¿sí? Pero altamente probables. ¿Qué es lo que nos dice la RT54? Y dado que la entidad califica como pequeña, dice que sería opcional la aplicación del método del diferido, por lo tanto podría registrar el impuesto conforme conforme el método tradicional de registración, ¿sí? Y lo otro que se establece es que lo mencionamos respecto a los hechos contingentes, o, es la registración ya alineado conforme a la norma internacional de aquellas previsiones de hechos contingentes cuando fuesen probables, es decir, ya cuando un porcentaje de probabilidad del 50% hacia arriba, ya entendemos que es probable y por lo tanto correspondería su registración contable identificando el resultado y esa previsión correspondiente, ¿sí? Entonces, ya hay una política contable definida, ¿sí? Por parte de la entidad y entonces opta por irse al método tradicional, ¿sí? Y comienza a registrar las previsiones bajo esta nueva política. Bien. En ambos casos se tratan de cambios obligatorios en la política contable. Es decir, antes no podría haber hecho esto. Antes no podría haber aplicado el método tradicional y antes no podría haber registrado las previsiones simplemente por una condición de probable, sino debería haber sido altamente probable. Entonces, estos son cambios en las políticas contables, cambios de tipo 1 que son obligatorios, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a política contable, que ya está definida, que ya lo hemos observado. Lo que me gustaría hacer es simplemente de que repasemos un poquito la información que tenemos para comprender este estado de situación patrimonial, este estado de resultado y este estado de evolución que tenemos acá, ¿sí? Del balance 2024, es decir, comprender qué es lo que ha sucedido en el 2024 para luego hacer la presentación del 2025 conforme el enfoque integral que vamos a ver en este primer caso, ¿sí? Dice, primer ejercicio de la empresa en el 2023. La empresa se constituyó con un aporte de 4.500 pesos, todo en efectivo, en caja, ¿sí? Y que durante ese ejercicio, durante el 2023, en el cual se constituyó por 4.500 pesos en efectivo, lo único que ocurrió fue la compra de mercadería por 3.500 pesos. Es decir, de los 4.500 pesos que se recibieron, se dejaron 1.000 en caja y 3.500 pesos fueron a la compra de mercadería, ¿sí? Y al cierre del ejercicio los miden a costo de reposición, ¿sí? Respecto a esto, aclaramos que no ha habido ningún cambio en la política contable en cuanto a la medición de bienes de cambio. Se respeta costo de reposición con el que venían trabajando
y no hay un cambio dado que se respeta, se continúa trabajando a costo de reposición en esta RT54. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos visualizar esto que estamos diciendo? Bueno, estamos viendo que tenemos 4.500 pesos de capital, ¿sí? 4.500 pesos de capital. Por supuesto, no estamos en un contexto de inflación, ¿sí? Así que tenemos simplemente el capital, 1.000 pesos que nos quedó en caja, porque recibí 4.500 y 3.500 fueron a compra de mercadería, y en bienes de cambio ya no tengo 3.500, que es el costo de la compra, sino que lo medí a costo de reposición, que como bien me dice la información que está acá arriba, ¿sí? El costo de reposición fueron 5.000. ¿Sí? Entonces está medido a costo de reposición. Para lo cual yo lo que tendría que visualizar en este 2023 es que si compré a 3.500 y luego mido a costo de reposición de 5.000, tengo que tener necesariamente un resultado por tenencia de 1.500 pesos. ¿Sí? 1.500 pesos, bien. ¿Y qué me quedaría entonces? Tengo algo en la línea de impuesto a las ganancias y algo en la línea de pasivo por impuesto diferido. Si repasamos rápidamente lo que es el método del diferido, ¿sí? Lo que vamos a visualizar es que la aplicación del método del diferido requiere que yo compare mediciones de activo contables con la medición de ese mismo activo fiscal. Creo que vamos a decir, el bien de cambio que quedó medido contablemente en 5.000, mientras que impositivamente yo sigo con el costo de ese bien de cambio, que eran 3.500 pesos. Entonces, ahí tengo una diferencia entre el activo valuado contablemente y el activo valuado fiscalmente de 5.000 versus 3.500 pesos. ¿Sí? Eso por el 30%, que entendemos que es la alícuota de impuesto a las ganancias que se mantiene, entonces identificamos que hay una diferencia y que eso corresponde a que sea reconocido como un pasivo por impuesto diferido. Y entonces la registración que hizo la empresa en el 2023 fue impuesto a las ganancias al debe por el 30% de 1.500, ¿sí? Y al haber pasivo por impuesto diferido. ¿Está bien? Eso es lo que la empresa hizo como consecuencia de ser una entidad mediana y aplicar diferido. Entonces, de esta manera, el resultado del 2023 conforme a RT41 fue de 1.050 pesos y la estructura patrimonial quedó 6.000 pesos de activo, 450 de pasivo por impuesto diferido. No tenemos previsiones para juicio porque ningún juicio era altamente probable, así que no registramos ninguna previsión para juicio, ¿sí? Y entonces me quedó de esta manera, un capital de 4.500 y el resultado del ejercicio 1.000, que son estos mismos 1.000 que vienen desde acá, 1.050, perdón, y entonces tenemos el patrimonio neto de 5.550. Esto fue en el 2023, no hemos comentado nada nuevo desde lo técnico, sí repasar un poquito la situación con la que la empresa trabajó durante el 2023, ¿sí? Durante el 2024, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Sí? No existe ningún movimiento, y el costo de reposición al cierre, es decir, el único cambio que hay es que el costo de reposición pasó de 5.000 a 6.000 pesos, ¿sí? Entonces, en el estado de situación patrimonial del periodo 2024, el último emitido conforme RT41, seguimos manteniendo los 1.000 pesos en efectivo. Los bienes de cambio pasaron de 5.000 a 6.000, por lo tanto la contrapartida de esto fue un resultado por tenencia, que lo vamos a ver acá en el estado de resultado, ¿sí? ¿Y qué pasó con el pasivo por impuesto diferido? Bueno, ahora lo que sucedió es que la diferencia entre la medición contable del bien de cambio y la medición fiscal pasó a ser de 6.000 versus 3.500 pesos, ¿sí? Si estamos viendo que hay una diferencia de 2.500 pesos, ¿sí? 2.500 pesos entre la medición contable y la fiscal del bien de cambio. Esos 2.500 pesos por el 30% de alícuota me da que el pasivo por impuesto diferido ahora tiene que ser 750 pesos. ¿Sí? Entonces coloco 700. Ahora, si el pasivo ya era 450, para llegar a 750, la registración contable que hice fue impuesto a las ganancias por 300 a pasivo por impuesto diferido por 300. ¿Sí? Y así es como la empresa termina publicando su estado contable 2024 con un resultado final de 700 pesos, ¿sí? Un activo de 7.000, un pasivo de 750
y entonces el patrimonio neto es de 6.250 pesos positivos, ¿sí? Conformado por los 4.500 pesos de capital, 1.050 del resultado del ejercicio anterior y los 700 que vemos ahí en el estado de resultado, tiene la composición de esto, ¿sí? ¿Cómo lo presentamos? ¿Cómo lo presentaríamos esto en un estado de evolución del patrimonio neto? Bueno, presentaríamos los 4.500 pesos iniciales de aporte, ¿sí? Y el resultado del ejercicio, que eran 1.050, el resultado del ejercicio, que eran 1.050 pesos, que esto es lo que viene de acá. Si esto lo traemos acá, voy marcando estas partidas, ¿sí? Entonces tenemos los 5.550 pesos del patrimonio 2023, que nos va a coincidir, por supuesto, con los 5.550 pesos que están en nuestro estado de situación patrimonial. Bien, armamos la línea 2024, como siempre hemos dicho, este 5.550 me tiene que coincidir con el que tengo acá. El resultado del ejercicio, lo traigo el resultado del ejercicio que está acá, así que lo marcamos así. Y llego finalmente entonces a un patrimonio de 6.250 pesos que nos coincide con el patrimonio del estado de situación patrimonial de 6.250 pesos. ¿Sí? Entonces, hasta ahí no tenemos nada nuevo, hasta ahí ha sido RT41 para entes medianos. La empresa tiene su balance publicado, un estado de situación patrimonial, un estado de resultado y un estado de evolución por el 2024. ¿Sí? Hemos presentado el caso y también ya hemos definido un poco las políticas contables con las que va a ser el 2025. ¿Sí? Entonces, vamos al 2025, que sería el ejercicio de aplicación por primera vez de la RT54, y sí me gustaría saber si existe alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Que es seguir trabajando con la RT41. No sé si hay alguna duda hasta ahora. No, no está claro. Bueno, Paula, muchas gracias. Seguimos entonces ya con el 2025. Fíjense, políticas contables definidas, ¿sí? Bienes de cambio, se continúa con costo de reposición, quiere decir que no hay ningún impacto en la medición de los bienes de cambio. Se deja de aplicar el método del diferido, porque pasó a ser una entidad pequeña y puede aplicar el método tradicional, así que así lo hace. Comienza a reconocer hechos contingentes negativos cuando son probables y no necesariamente altamente probables, para lo cual la información que le damos acá es que dice que existe un juicio laboral por despido en el 2024, es decir, un hecho ya ocurrido en el 2024, y que la probabilidad de ocurrencia era del 60% en el 2024, ¿sí? Monto estimado 500 pesos, ¿sí? Y esa probabilidad de ocurrencia permanece sin cambios hasta el 31 de diciembre del 20, de hasta el 2025, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se registró esta previsión en el 2024? Bueno, porque el grado de probabilidad era del 60%, quiere decir que no era altamente probable. Entonces, simplemente se informó en notas, pero no se registró contablemente, ¿sí? Como ahora la política contable establecida es registrarlo, incluso cuando fuese probable de ocurrencia, entonces esto hace que tengamos que registrar esta previsión, dado que tanto en el 2024 como en el 2025 la probabilidad de ocurrencia es del 60%. ¿Sí? ¿Qué pasó con los bienes de cambio? Durante el 2025 permanecemos con los mismos bienes de cambio, solo que el costo de reposición pasó de ser 6.000 a 8.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué enfoque vamos a trabajar ahora? Sí, el enfoque que vamos a trabajar ahora es el enfoque integral retroactivo. Sí, bueno, enfoque retroactivo integral. ¿Qué quiere decir? Que vamos a reformular toda la información 2024 ya publicada conforme a RT41, la vamos a reformular completamente a RT54. Y por lo tanto, toda la información comparativa, tanto del estado de situación patrimonial, estado de resultado y la del estado de evolución del patrimonio neto va a estar conforme RT54. ¿Sí? Tanto la información comparativa como la información del ejercicio 2025. Entonces,
¿Qué asientos tendremos que hacer conforme el impacto contable que tienen estas nuevas políticas? ¿Sí? Entonces, paso número uno. Paso número uno, en realidad, bienes de cambio siguen a costo de reposición, no tengo que hacer ningún ajuste retroactivo, sino no tengo que ajustar resultados no asignados de ejercicios anteriores. Deja de aplicar el método del diferido. ¿Y esto qué implicancia tiene? Bueno, que si vos habías reconocido un pasivo por impuesto diferido a cierre del 24, a cierre del 23, ¿sí? Eso tiene que ser cero porque la aplicación es retroactiva de manera integral, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que diría yo? Bueno, tengo que hacer un asiento. ¿Cuánto es el pasivo que tengo? 750, listo. Entonces yo tendría que saber que tengo que hacer un asiento donde elimino ese pasivo por impuesto diferido, lo elimino debitándolo, y la contrapartida sería resultados no asignados. ¿Sí? Siempre la contrapartida va a ser resultados no asignados. Podría ser un único asiento donde elimine los 750, pero sin embargo me parece mejor separarlo, los asientos, si bien sé que va a ser 750, en definitiva, lo que voy a achicar ese pasivo, me gusta hacerlo de manera tal que pueda identificar qué impacto tienen cada uno de los periodos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que digo? Digo que hay un pasivo por impuesto diferido a resultados no asignados por 450, que es lo que se generó en el 2023, y luego pasivo por impuesto diferido a resultados no asignados, ¿sí? Pero por lo que se generó y lo que tiene impacto en el 2024, que es por 300 pesos, ¿sí? Esta distribución o esta segregación entre lo que es impacto en el 2024 y lo que tiene impacto en el ejercicio anterior o anteriores al 2024 es muy importante, sobre todo para un correcto armado del estado de resultado reformulado y la información comparativa, y para un correcto armado del estado de evolución también, ¿sí? Entonces, lo que queda claro es que yo tengo que ahora eliminar el pasivo. ¿Y qué es lo que hago? Lo elimino, pero separándolo entre lo que tiene impacto en el 2023 y lo que tiene impacto en el 2024. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa va a tener impacto de manera retroactiva? Bueno, de que existe un juicio cuya probabilidad es del 60%, no es altamente probable, pero sí es probable, y que tiene fecha de ocurrencia, fecha generador del hecho, en el año 2024. Quiere decir entonces que en el 2024, aplicando retroactivamente la RT54, tendría que tener esta registración. Una previsión para juicios por los 500 pesos, ¿sí? Y la cuenta de resultados no asignados, ¿bien? Por los 500 pesos. Tenemos 500 entonces por la previsión. Acá esto que podemos separar estos 500 pesos. Sí, en realidad lo podemos separar, deberíamos separarlo y segregarlo por cada uno de los periodos. Sin embargo, todo tiene impacto en el 2024 porque el hecho generador es del 2024 y de hecho el monto estimado y los índices de probabilidades siguen igual. Entonces tendríamos que simplemente mantener estos 500 pesos al cierre del ejercicio también 2025. ¿Sí? Entonces, con estos asientos de ajustes, ¿sí? Y sabiendo de que sí vamos a tener un cambio en los bienes de cambio, pero no un cambio en el criterio de medición, sino simplemente un cambio porque el costo de reposición cambió de 6.000 a 8.000, nosotros ahora lo que deberíamos armar es un estado de situación patrimonial, ¿sí? Con los activos y pasivos al 2025 medidos conforme RT54 y también la información comparativa 2024 con activos y pasivos medidos conforme RT54. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar nosotros? Veamos el 2025, ¿sí? Veamos el 2025. Tenemos 1.000 pesos de caja, eso sigue exactamente igual y no tiene ningún cambio. Bien, los bienes de cambio pasaron de 6.000 a 8.000, pero esto es, el criterio contable sigue siendo el mismo, pero hay un cambio en el costo de reposición. Entonces, acá tengo 2.000 pesos de resultado por tenencia, que lo voy a ir reflejando en el resultado de este ejercicio 2025. ¿Sí? Entonces, hasta acá estoy bien. El pasivo por impuesto diferido, yo digo, anteriormente había publicado que el balance 2024, que es el que vamos a ver acá arriba, yo tenía
750 pesos de pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Pero como yo ahora la información comparativa la estoy reformulando conforme a RT54 y la empresa no aplica método del diferido porque está permitido para las entidades pequeñas de la RT54 no aplicarlo, tengo un pasivo por impuesto diferido 0. Entonces acá lo que estoy mostrando es cómo estoy reformulando esa información contable comparativa, ¿sí? Entonces, y tengo previsión para juicio, tengo 500, ¿sí? Y no tenía, sin embargo, previsión para juicios. Bueno, como la política contable se ha modificado, sí estoy reconociendo el hecho contingente de 500 pesos, ¿sí? Entonces, de esa manera yo llego a un activo de 7.000, un pasivo de 500, ¿sí? Por lo cual me da un patrimonio neto de cierre de 6.500 pesos. Ya analizaré la composición de esos 6.500 pesos, ¿sí? Lo que sí he logrado, entonces, que tengo un estado de situación patrimonial comparativo reformulado conforme RT54. En el 2025 ya dijimos el activo cómo está conformado, el pasivo sigue siendo 0 en el impuesto diferido, ¿sí? Y tengo una previsión de juicios de 500 pesos que la mantengo del año pasado, ¿sí? La mantengo el año pasado. Quiere decir que acá en mi estado de resultados, si yo ya voy viendo el estado de resultados, el único impacto que tengo es ese resultado por tenencia del costo de reposición de los bienes de cambio. Pero luego no tengo ningún impacto ni en impuesto a las ganancias, ni en otros ingresos de egreso, que sería la previsión, porque eso tuvo impacto en el año pasado, no en este, dado que se mantiene la previsión por el mismo importe, ¿sí? Y entonces de esa manera llego que el patrimonio de cierre es activo 9.000 menos pasivo 500, tengo un patrimonio de cierre de 8.500 pesos, ¿sí? Ahora veremos la composición. ¿Hasta acá me siguen bien? Bueno, seguimos. Entonces, el estado de resultado 2025 me quedó en 2.000 pesos y el del 2024 reformulado ya no es el mismo que el que tengo acá, que me daba 700 pesos, que teníamos resultado financiero y por tenencia y que tenía el impacto del diferido en el impuesto a las ganancias. Sino que ahora reformulado voy a mantener los 500, perdón, voy a mantener los 1.000 pesos del resultado financiero y por tenencia, que serían el resultado por tenencia de los bienes de cambio, y voy a tener, ¿sí? Voy a eliminar el impuesto a las ganancias, pues ya no tiene ningún impacto el impuesto a las ganancias en esta reformulación del estado de resultado, ¿sí? Y va a aparecer el impacto de la registración de esa previsión por juicios, porque el hecho generador fue en el 2024 y la condición es probable. Entonces, ahora ya tengo un estado de resultado 2024 reformulado conforme RT54. Bien. ¿Y cómo hacemos para que esto nos quede bien reflejado en un estado de evolución del patrimonio neto? Bueno, lo que vamos a tener es, ¿sí? Estado de evolución del patrimonio neto y la información del 2024 también va a estar reformulada, ¿sí? Conforme RT54. Para lo cual, acá volviéndonos a estos asientos de ajuste que hicimos, ¿sí? Todos estos son asientos de ajustes, ¿sí? De la información de manera retroactiva. Ahora, si yo estoy en estado de evolución, ¿sí? Estoy en estado de evolución, ¿sí? Y estoy en el 2024 y 2025. Yo tendría que identificar qué de esos asientos tiene un impacto a nivel de resultados antes del inicio del 2024. Antes del inicio del 2024. ¿Por qué digo? Bueno, porque el 2024 va a iniciar con los saldos iniciales del 2024, que serían aquel patrimonio del 2023. ¿Está bien? Entonces, de estos tres asientos que yo los fui segregando en función del año que tiene impacto, yo digo, esto tiene impacto en el 2024, esto tiene impacto en el 2024, entonces hasta ahora no hay nada que tenga impacto anterior, en resultados anteriores al 2024, ¿sí? Sin embargo, este sí tiene impacto en el 2023, es decir, es anterior al 2024. Entonces lo que yo hago en este estado de evolución,
digo 5.550, que esto tiene que coincidir con lo que yo presenté acá, es decir, con el publicado anterior, que son los 5.550. ¿Ven cómo coincide? Y le sumo el impacto que tiene de aquello que haya impactado en el resultado del 23 hacia atrás, 450. Entonces, yo ya digo, listo, el patrimonio de inicio, ya reformulado conforme RT54, y que es la gran diferencia que tengo en el enfoque integral, yo ya tengo reformulado el patrimonio de inicio de la información comparativa, 6.000, ¿sí? 6.000 pesos. Bien, el resultado lo traigo de acá, del estado de resultado, que me va a coincidir, por supuesto, y llego a los 6.500 pesos de patrimonio de cierre conforme RT54 año 2024, que me coincide con esto que tengo acá, con lo que estoy presentando de manera comparativa en el estado de situación patrimonial. Bien. ¿Y cómo armo entonces el de este ejercicio, el 2025? Bueno, yo sé que estos 6.500 pesos tienen que coincidir con estos, ¿sí? Eso van a coincidir. ¿Y acá qué ajustes qué voy a hacer? Bueno, acá los ajustes son todos estos asientos, tanto aquellos que tienen impacto en el 2023 como aquellos que tienen impacto en el 2024, porque el inicio del 2025 es el impacto en 2024, 23, 22, es decir, todo. Si yo saco la cuenta, el impacto a nivel de resultado es positivo 450, positivo 300 y negativo 500. Es decir, en definitiva, el impacto es positivo en 250 pesos. ¿Sí? Que es lo que estoy indicando acá. Entonces yo digo, patrimonio de inicio, 6.250, más estos ajustes retroactivos, me dan los 6.500 pesos de saldo inicial del 2025 modificado, que coincide con el saldo final del 2024 modificado. Los 2.000 pesos de resultado los traigo del estado de resultado y llego a los 8.500 pesos de patrimonio coincidente con el estado de situación patrimonial. Bien, entonces, acá lo que hemos aplicado es RT54 para el ejercicio de aplicación inicial 2025, definiendo la política contable como paso número 1 y a partir de ello un enfoque retroactivo integral, en donde lo que vemos es que toda la información comparativa, estado de situación patrimonial, resultado y estado de evolución, y el F si correspondieran, va a ser reformulado conforme RT54, lo cual nos va a agilizar la comparabilidad, nos va a facilitar la comparabilidad y obviamente la calidad de esta información contable es alta a los fines por lo menos de presentación de los estados contables. ¿Sí? ¿Se entendió acá lo que sería el enfoque retroactivo integral? Sí, sí. Bien. Quería ver a ver el chat por las dudas. Ah, bien, perdón. Claro, muy bien. Por supuesto, Verónica consulta, bueno, dice que se entendió y a esos valores luego le aplico el ajuste por inflación. Sí, el desarrollo que estamos haciendo nosotros no es en un contexto de inflación, eh, digamos, no en un contexto de inflación, porque si no, agregaríamos un condimento adicional y que tengo miedo que se pierda por ahí a lo que estamos apuntando, básicamente. Pero sí, por supuesto, si estuviésemos en un contexto de inflación, todo esto es ajustable por inflación, ¿sí? Sergio dice que los consejos permiten armar el estado de evolución de esa forma y que tuvo experiencia en solicitar el saldo inicial sin el ajuste. Bueno, a ver, esto es como debería ser y debería estar identificado justamente esa modificación, ¿sí? Por ahí que algunos secretarios técnicos al momento de legalizar un juego de estados contables, después podemos ver algunos aspectos formales a considerar, pero en principio esta sería la metodología de muestra, ¿sí? Eh, Sí, a Matilde también le digo, bueno, que esto es un balance histórico, no en un contexto de inflación, pero sí se debería trabajar ajustado por inflación. Sí, la cuenta que se va a usar es directamente va a ser resultados no asignados, ¿sí? Vamos dado que estamos reformulando absolutamente todo, la contrapartida va a ser resultados no asignados.
Y en el estado de evolución lo vamos a presentar como un ajuste de resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? Pero la idea, dado la reformulación que estamos haciendo conforme a un marco normativo, iría a los resultados no asignados, ¿sí? Bien, entonces, para no quedarnos cortos de tiempo, vamos a... esperen que voy a ver si puedo cambiar. Bueno, tengo que cambiar de página, espera. Bueno, ahí estamos en el simplificado, ¿sí? Bueno, el simplificado, por supuesto que partimos de la misma empresa, la misma situación, ¿sí? El balance 2024 publicado, ese es el que dijimos nosotros, ¿sí? Todo exactamente igual, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que va a haber de distinto? Bueno, de distinto es que las políticas contables, por supuesto que son las mismas, ¿sí? Es decir, bienes de cambio continúa con la misma política de medir a costo de reposición, deja de aplicar el diferido y se ve obligado a reconocer entonces, obligado en cumplimiento de la RT54, a reconocer la previsión por juicios de este hecho contingente cuya probabilidad es decir, es probable. ¿Está bien? Entonces, ¿qué asientos de ajustes vamos a realizar? ¿Sí? Y entonces acá la gran diferencia que tenemos es que yo no voy a tener que identificar un patrimonio de inicio del año anterior, reformulado conforme a RT54, sino lo que me dice es, el método simplificado es reformular solamente el saldo inicial del 2025, es decir, reformular solamente 31 de diciembre de 2024. Entonces, cuando yo trabajo bajo el método simplificado, yo tendré que preocuparme por realizar los ajustes para dejar correctamente medido el activo y pasivo al inicio del 2025, o dicho de otra manera, el 31 de diciembre del 2020, 31 de diciembre de 2024. Por lo cual, ya no voy a preocuparme en decir, esto tiene impacto en el 2024 y esto tiene impacto en el 2023 en estos ajustes retroactivos, sino simplemente lo que digo es, mientras tenga impacto en el 2024 o anterior, lo registro, ¿sí? Y entonces es que por eso asiento que hemos segado, separado en dos asientos, identificando impacto en el 2023 e impacto en el 2024, yo simplemente hago un único asiento ahora donde digo pasivo, elimino el pasivo por el total. Digo, yo sé que al inicio tiene que ser cero, así que hago esta registración y lo dejo en cero. Y el resultado no asignado, respecto a la previsión que era en el 2024, lo único que me interesa es decir, bueno, ¿cuánto era la previsión inicial y cuánto debería haber sido conforme a RT54? 500 pesos, listo. Mirá que esto tiene impacto en el 2023 o viene en el 2022, no me interesa nada. Lo único que me interesa es cuánto era al inicio, 500, listo. Entonces, doy de alta esta previsión y la contrapartida de resultados no asignados, ¿sí? ¿Qué me va a permitir este enfoque simplificado? Que la información comparativa del estado de situación patrimonial del 2024, que es la que acabo de reformular con estos asientos de ajuste, ¿sí? Eh, eh, bueno, a ver, perdón. Entonces, tenemos el estado de situación patrimonial, tengo una información comparativa reformulada conforme RT54 completamente, ¿sí? ¿Por qué tengo esto? Bueno, porque yo ya hice los ajustes para eso. Tengo 1.600, el pasivo por impuesto diferido yo ya lo eliminé con este asiento, lo eliminé completamente y la previsión ya la reconocí con este asiento, ¿sí? Entonces tengo información comparativa reformulada conforme RT54. ¿Bien? Fíjense que estos valores de patrimonio del 2024 y 2025 en este enfoque simplificado van a ser iguales a los que hemos visto nosotros en el enfoque integral. Es decir, el estado de situación patrimonial no va a haber cambios, ¿sí?
Ahora, estado de resultado 2025. ¿Qué hacemos estado de resultado 2025? Bueno, el estado de resultado 2025 va a tener la información del periodo actual exactamente igual, este, exactamente igual que lo que hemos publicado en el enfoque integral. Observen, ¿sí? Esta columna que estoy presentando del enfoque integral, que me da 2.000 pesos, es exactamente igual a esta. ¿Lo ven? ¿Eso por qué, básicamente? Bueno, porque lo que estamos diciendo es que el 2025 está completamente armado conforme RT54. ¿Sí? Ahora, la información comparativa del 2024, ¿cómo va a ser? ¿Qué habíamos dicho con este enfoque simplificado? Bueno, lo que dijimos es que no voy a reformular estado de resultado, ni estado de evolución, ni F cuando aplico el enfoque simplificado, porque no puedo, ¿sí?, reformularlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a presentar conforme el marco normativo anterior. ¿Sí? Es decir, esto que estoy presentando acá, que me da un resultado de 700, va a ser igual al publicado conforme RT41 el año pasado. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué pasa? Y bueno, acá pierdo comparabilidad, porque observen, estoy reconociendo un impuesto a las ganancias cuando acá el método ya no es el diferido y esto no sería comparable. ¿Sí? Este sí sería comparable porque no hay cambio en el criterio de medición, pero acá otros ingresos y egresos no sería comparable porque no estoy reconociendo de resultado este hecho contingente que sí correspondería en una reformulación de la información comparativa de estado de resultado conforme RT54. ¿Sí? Entonces, vean que sí coincide con el reformulado, con el publicado anteriormente, pero no va a coincidir con el que debería haber sido reformulado conforme RT54, que sí está en el enfoque integral. ¿Lo ven? Entonces, la pregunta ahora sería, si tengo un estado de situación patrimonial 24 y 25 reformulado, ¿sí?, y tengo un estado de resultado que no fue, la información comparativa que no fue reformulado, ¿cómo hago para armar este estado de evolución 2025? ¿Sí? Yo lo que decimos es, información comparativa del 2025, es decir, la del año 2024, queda exactamente igual que la publicada. Por lo tanto, estos 700 los vamos a ver acá, ¿sí? Y todo esto 2024 va a coincidir con lo publicado en el 2024. ¿Lo ven? Patrimonio 6.250. Patrimonio 6.250. Lo que sí no va a coincidir en esto es este con este. Es decir, el patrimonio que yo estoy presentando de cierre en el 2024 no me va a coincidir con el estado de situación patrimonial comparativo, porque este está reformulado conforme RT54 y este no. ¿Sí? Bien, ¿cómo armo el 2025? Bueno, estos 6.250 sí van a ser saldos iniciales. ¿Sí? Que el ajuste va a ser por el total, que era 250, es exactamente igual, y ya llego entonces a saldos modificados 6.500 de patrimonio. Este sí va a estar conforme el estado de situación patrimonial comparativo, porque ya están los dos reformulados, ¿sí? Estos 2.000 los voy a traer del estado de resultado, que ya está conforme a RT54, y llego entonces a un patrimonio final de 8.500 de 2025, que está en línea, por supuesto, con el estado de situación patrimonial. Bien, entonces, este sería el enfoque simplificado. Bien, es más sencillo, ¿sí? Tiene también sus particularidades, pero va a ser más sencillo. Tal vez la presentación y la tarea de armar el juego de estados contables tal vez sea un poquito más complejo, creo, en algún punto, pero la gran simplificación que implica esta tarea es que no tengo que determinar un activo y pasivo de inicio del comparativo y que solamente me preocupo en el activo y pasivo de inicio del ejercicio de aplicación inicial. ¿Sí? Bueno, tuvimos que ir un poquito más rápido para llegar en horario, ¿sí? Pero ahí está entonces el material, por supuesto que está mi dirección de mail para cualquier consulta, y de esta manera, bueno, hemos dado este taller dividido en dos módulos, aspectos de reconocimiento y medición y algo de exposición en el primer taller, y, y en todo caso, ahora lo que hemos visto es básicamente la aplicación inicial,
la norma de transición y estos dos enfoques, el retroactivo integral y el retroactivo simplificado, ¿sí? Así que bueno, quedo en todo caso por si existe alguna consulta o algo que podamos ayudar ahora. Si no, bueno, damos por finalizado el taller. No sé, Karina o Marcelo, ustedes me indican. ¿Hay alguna consulta puntual que quieran hacer? Si es así, hagámosla. Y si no, bueno, si no hay, le damos a Martín, le agradecemos muchísimo porque la verdad he estado 2 horas sin parar. Es una exposición impecable, es clarísimo. La verdad, Martín, es un lujo tenerte acá. Así que agradecemos muchísimo, muchísimo tu predisposición para la mesa, para ayudarnos a entender la NUA y cómo se aplica. Así que bueno, si estamos todos, no hay preguntas, lo liberamos, ¿les parece? A ver, estoy revisando el chat y Sí, en el chat no hay preguntas, es decir, por lo menos fuimos leyendo, así que no hay preguntas allí. Creo que en todo caso, cuando se pongan a trabajar en la preparación de estos estados contables, surgirán algunas nuevas dudas y bueno, estará el video también a disposición, por supuesto, y está mi dirección de mail. bueno. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos y bueno, gracias Martín nuevamente. Y cualquier cosita nos mandan alguna consulta y nosotros, o bueno, se la reenviamos a Martín o se la mandan ustedes a través del correo que él pone en el material. Muchas gracias. supuesto. Disculpen, una pregunta. ¿Nos pueden enviar el material de toda esta clase? El material se va a enviar y ahí te pusimos en el chat, se pusieron las redes sociales y el canal de YouTube para que ustedes se puedan suscribir y les avise cuando ya se subió el video. Ah, perfecto, gracias. Bueno, gracias a Muy todos bien. por participar, gracias Martín, gracias Marcelo, no sé si estás o te tuviste que ir, así que bueno, gracias a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chau, Linda Karina. semana. Chau, chau. Chao, Chau, gracias, chau. gracias. Gracias. Chau, chau.